El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy nos acompaña la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Dorina Hernández, a propósito de su proyecto de ley para modificar el Escudo Nacional de Colombia. Este proyecto, que ha generado un gran debate en el país, busca que el escudo refleje la diversidad y la inclusión que caracteriza, por supuesto, a nuestra nación. Representante, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, así naría, asuta hueata, jarocho, cubilante. Sí, buenas para todos y todas. Muchas gracias, Patricia, por invitarme a este programa. Súper contenta de que podamos hablar de este proyecto de ley que busca pues modificar el escudo nacional, y pues es una modificación digamos sencilla pero profunda para el país. Oiga, antes de eso, esta lengua primera es palenquera. Sí, claro. Bueno, el saludo que le acabo de hacer es en una de las 68 lenguas que hablamos en el país de los pueblos étnicos. Es la lengua palenquera, que simboliza la libertad, la dignidad. Es la lengua palenquera. Y yo tengo que aprovechar, pero no lo haré en este momento, para hablar, por supuesto, de ese San Basilio de Palenque que nos genera tanto orgullo, que está tan metido en nuestras raíces, porque sin lugar a dudas fue el primer pueblo libre de este continente suramericano, y pues de eso hablaremos más adelante, por supuesto. Pero mire, qué tan común, estuve mirando un poco de historia, que los países, las naciones, quieren cambiar su escudo. ¿Qué tan común es eso? Bueno, sí, digamos que primeramente en la historia de nuestro país, para iniciar por acá, se han dado alrededor de unos 7 cambios del escudo nacional. ¿Sí? ¿Cuándo fue el último? Bueno, ya tiene, digamos, bastanticos años, no fue tan reciente, ¿Y qué porque se cambió se en ese hizo momento? desde la Constitución de 1886. Sí. Y bueno, se hacían muchos cambios antes en la historia, porque cada vez que había una guerra y nuevamente se llegaba a la estabilización, durante las guerras se cambiaban. Cuando había un cambio constitucional, que fueron muchos los que se hicieron en este país, también se cambiaba el escudo. Yo sí quiero que me cuente, recuerdo en agosto aproximadamente el presidente Gustavo Petro entregando unas tierras en el sur de Bolívar, si no estoy mal, propuso esto, ¿no? Lo sacó como debajo de la manga y dijo, yo quisiera que por lo menos el escudo no dijera libertad y orden, sino dijera libertad y orden justo. Usted estaba en ese momento allí, pero cuéntenos un poco como lo que ocurre detrás del telón, de lo que no se entera la ciudadanía, y es después usted tiene una conversación con él, ¿y qué le dice? ¿Qué le encomienda realmente? Bueno, realmente la encomienda que nos hace el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, fue pública. Fue pública, y como bien tú lo acabas de decir, Patricia, se hizo en el marco de la entrega de la hacienda Las Pavas, que está ubicado en el sur de Bolívar, en el municipio del Peñón. Es una hacienda que los campesinos y campesinas de esa región sufrieron todo tipo de atropello, todo tipo de trato y de orden injusto. Fueron asesinados, desplazados de manera forzosa, y el presidente, retornando ese derecho a esa población campesina que tenía alrededor de 20 años en esa lucha, vio que el orden que se venía dando ayer era un orden injusto, porque si ellos son los dueños de la tierra, las que la ponen a producir, lo que hacen parir la tierra, ¿por qué unas personas que no son propietarios de las tierras lo desplazaron, lo maltrataron? Entonces, en ese marco de justicia social que estaba haciendo el presidente de la República,
habló y me encomendó que pudiera presentar un proyecto de ley para que a partir de esa modificación del escudo nacional, el colombiano y la colombiana en general pudiéramos saber cuál es el tipo de orden que este país está necesitando, está demandando. No un orden abierto donde cada poder pudiera ejercerlo a su conveniencia, que tenga las Fuerzas Armadas y las armas, entonces imponía aquí y ha impuesto un poder. Entonces, que pudiéramos decir el tipo de orden que este país demanda y requiera, y es el orden justo. Mire, yo quiero pedirle a producción que podamos volver a proyectar en estas megapantallas el escudo para que la gente entienda ese cambio que ustedes están proponiendo a través, por supuesto, de la ley, pero también otros cambios que seguramente yo he escuchado y he recogido dentro de, digamos que como la preparación de esta entrevista, y es, por supuesto, usted dice no dejar la frase libertad y orden, sino libertad y orden justo. Ya nos acaba de decir por qué, pero si uno mira realmente los elementos del escudo, uno dice, bueno, vemos, y todos lo están observando, dos buques, ¿cierto? Que está cada uno en un océano distinto, en el Pacífico y en el Atlántico, pero están en el canal de Panamá que perdimos a inicio del siglo pasado y desde entonces no se ha hecho ningún cambio. ¿Por qué no aprovechar y cambiar también un poco el mapa de un canal que ya no nos pertenece, por ejemplo? Bueno, sí, nosotros reiteramos que el proyecto de ley que hemos presentado lo hemos hecho en lo que consideramos que el país hoy demanda, y es basado en la justicia social. En esos dos principios, hablar de orden justo es hablar de equidad y justicia. ¿Quién en el país no desea que realmente tengamos unos principios, que nuestros niños, jóvenes, que la sociedad en general podamos crecer con una nueva mentalidad de la justicia, de la equidad, de una democracia inclusiva, como bien tú lo decías, sí, donde todas las diversidades étnicas, pero también sexuales, las mujeres, todos tengamos esos mismos derechos humanos y se pueda respetar? Ese es el fondo de lo que hemos presentado en el proyecto de ley. No hemos presentado ninguna otra modificación en el proyecto de ley. ¿Solo la frase? Solo la frase. Evidentemente nosotros estamos abiertos porque este es un proyecto de ley que es de la identidad nacional. Y lo que hemos presentado, hemos dicho, aquí queremos poner el centro de nuestros principios, nuestros idearios como país, en la justicia social. Que todos los colombianos y colombianas podamos aspirar a tener como principio rector de nuestra vida, de las leyes que podamos expedir, de las instituciones, en la justicia social. Ese es el proyecto que hemos presentado. Pero perdóname, estamos abiertas a que si la sociedad colombiana en este debate de identidad del símbolo del escudo o el Congreso de la República, que es quien tiene la competencia, pueda realmente plantear otro cambio, como que ya no esté el istmo de Panamá. ¿Cuánto cuesta realmente que aprueben este proyecto, cambiar todos los escudos del país, los escudos públicos del país? ¿Ustedes han calculado esa cifra? No hemos hecho las cifras exactas porque pues eso hay que hacerlo y le corresponde mucho más también al Ministerio de Hacienda. Pero en lo que aquí estamos valorando, en las grandes ganancias que vamos a tener como país, tú te puedes imaginar un país donde su mentalidad de los niños, los jóvenes, que tú vayas a una institución, que las leyes estén basadas en la equidad, en el respeto de los derechos humanos y sobre todo esa conciencia colectiva de nosotros poder exigir que todos podamos tener ese trato equitativo, ese trato en justicia. Ese cambio de país en los valores, en los principios, en los poderes de este país tiene un valor muchísimo más alto que los pesos que nos podamos gastar cambiando una documentación. O sea, esos cambios en la documentación es muy ínfimo, muy insignificativo con la nueva mentalidad de nuestro país. Usted habla de algo muy importante y es esa educación que deberían recibir los niños y jóvenes, pero independientemente de si dice orden o orden justo, o sea, eso debió haber empezado hace mucho tiempo, esa educación
de cara precisamente a la no discriminación, a la inclusión, independientemente de la frase del escudo. Sí, claro, eso debió darse, pero no se dio porque cuando se dice libertad y orden, la primera pregunta, cuando el presidente en La Pava dijo eso, y yo como una parte de ese público, yo me hice la pregunta, ¿qué tipo de orden? Esa es la pregunta que uno se hace. Como eso está abierto, eso queda libre albedrío de quien tenga el poder, de quien tenga las armas para definir qué tipo de orden. Nosotros el ejemplo más típico que tenemos es lo que se ha llamado falso positivo con la manera como se asesinó de manera extrajudicial a 6.402 jóvenes, que ya eso está realmente probado, documentado, investigado y por audiencia en la JEP. Y eso es precisamente porque no se tiene definido qué tipo de orden. Si definimos qué es justo y nosotros cimentamos esa sociedad basada en esos valores, todos en cada momento vamos a exigir que sea la justicia la que realmente impere. Representante, hace unos días también le escuché al presidente decir que si no aprobaban el proyecto, pues era por decreto que se hacía el cambio. ¿Eso se puede hacer y usted está de acuerdo? Bueno, mira, aquí nosotros llegamos a legislar y llegamos a legislar por los cambios profundos y estructurales que requiere esta nación. Y estamos haciendo todo, dialogando en el marco de ese acuerdo nacional para que realmente esos cambios se puedan dar. Y nosotros en ese sentido no vamos a desistir y vamos a seguir insistiendo porque realmente el Congreso de la República, que tiene esa competencia, podamos avanzar. Porque esto no es un cambio simbólico, decorativo, hablar de orden justo. Eso también está unido a esos otros grandes cambios estructurales que estamos haciendo con la reforma. Cuando nosotros estamos hablando de una educación gratuita, que ya lo logramos. Cuando nosotros estamos hablando de que todos los colombianos tengamos la posibilidad de pensionarnos. Cuando estamos hablando de un trabajo decente para todos los colombianos. Eso es justicia social. Es justicia social cuando estamos hablando de que hayan tantas plazas de mercado para que el campesino de manera directa lleve sus productos. Esa es justicia social. Entonces, si tenemos eso en el escudo, vamos a cerrar con broche de oro, con esa ley, con esa marca de que aquí en Colombia ya el mensaje que mandamos es de equidad. Mire, hablando de logros, precisamente después de la pausa, la invito para que nos cuente un poco acerca de esos logros que usted ha tenido pues como representante por el Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Ya regresamos a Entrevistas con Alma País. Para el Gobierno del Cambio, lo prometido es deuda. A través de ríos y montañas, llevamos atención y salud preventiva a los rincones más alejados del país. Con equipos básicos de salud, conformados por profesionales en medicina, enfermería y psicología, llegamos hasta los hogares de quienes más lo necesitan. Y eso es lo que tratamos, que todos tengan salud, se les pueda llevar hasta el más mínimo rincón. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conectados hoy con Dorina Hernández, ella es representante a la Cámara por el Pacto Histórico, la primera mujer palenquera, óigase bien, en llegar al Congreso de la República de Colombia. Representante, hablemos un poco de usted como líder, como política colombiana que ha dedicado su vida pues definitivamente a la defensa de las comunidades afrocolombianas. Cuéntenos, confiésenos qué la hizo ponerse la camiseta. ¿Hubo quizá un hecho en su vida, en su historia, que le haya permitido tomar esa decisión? Bueno, sí, pues nosotros y nosotras como palenquera y los pueblos afrodescendientes en general, venimos y somos hijos de esas luchas libertarias y de resistencia, porque sabemos que uno de los hechos más atroces de la humanidad fue ese proceso de esclavización, de la traída secuestrada de nuestros abuelos y abuelas africanas. Entonces nosotros simbolizamos esa libertad y esa dignidad en cabeza, por ejemplo, de Bencos Biojó, quien en ese momento de la historia luchó por la libertad y por ese orden injusto de esclavización. Hoy, como nieta de Bencos Biojó, como lideresa social,
que vengo de las entrañas de la Organización de los Pueblos Afrodescendientes. Eso es lo que nos ha inspirado en poder también continuar con ese legado histórico, seguir con esas huellas. El mensaje que podemos decirles es que cada uno de nosotros tenemos que ser activistas de nuestra propia historia. ¿Pero hubo algo particular en su historia, un punto de giro, digamos, que la haya hecho tomar esa decisión? Pues sí, claro. Todo lo que tiene que ver con ese racismo estructural que hay en este país, el estado de postración, ese estado de miseria y empobrecimiento que ha caído sobre nuestros pueblos, el que en este país se siga sosteniendo la esclavización, no obstante de que se haya hecho esa abolición legal de la esclavitud. Eso nos hizo pues reaccionar, no para seguir nosotros siendo víctimas o pobrecitos, sino reaccionar para seguir con esa historia de lucha hoy contemporánea. ¿Y qué tan fácil o tan complicado ha sido realmente poder ejercer, llevar esta narrativa al Congreso de la República? Porque una cosa es lo que uno ve desde la tribuna y otra muy distinta cuando ya entra a operar ahí mismo en ese sistema. Bueno, para el caso de los que hemos venido siendo lideresa social o líderes sociales, hemos venido dando también esas luchas desde los territorios y concertado y discutiendo y analizando y debatiendo con la institucionalidad de cada momento. Entonces, cuando uno llega a un escenario como el Congreso, de alguna manera ya es otro nivel, pero es de alguna forma una continuidad de ese ejercicio que hemos venido haciendo. Entonces uno está allí siempre defendiendo los intereses del pueblo que uno representa, que son no solo el pueblo negro, sino los sectores populares, los cuales lo eligieron a nosotros y uno siempre tiene que estar allí. Y si uno defiende esos intereses del pueblo, pues uno está allí en su trabajo. Claro, si yo le pidiera la tarea como ciudadana colombiana, ¿cuál sería ese gran logro que usted ha tenido en estos 2 años ya? Bueno, mira, hablando desde que llegamos allá al Congreso de la República, uno de los grandes retos que nos planteamos es por lo menos defender esas grandes reformas sociales, porque si esas reformas sociales se logran y avanzan, los pueblos también van a avanzar. Esos pueblos nuestros que están sumergidos en la miseria, que históricamente han sido explotados y que hoy requieren de esa reparación histórica en términos de equidad, de condiciones, de infraestructura, de empleabilidad y de ese trato digno. Y en ese sentido también llegamos con la iniciativa de que mi pueblo, que es el primer pueblo libre de las Américas, porque allí se firmó el primer acuerdo de paz que se haya firmado en todas las Américas. Por eso, como tú lo decías, Palenque no es un orgullo solo para los palenqueros, es un orgullo de las Américas, es un orgullo de país, porque todos nosotros tenemos esa trietnicidad y tenemos que decir, hombre, llevamos el referente de tener esa libertad y esos pueblos libres, que mi pueblo no siguiera siendo corregimiento, sino municipio. Y allí nos unimos en el Congreso, en esa gran bancada afro, y gracias también al resto de los congresistas, y hemos logrado que sea la ley que realmente reconozca que este primer pueblo libre de Palenque, San Basilio, sea municipio. Y eso tiene una cantidad digamos que de beneficios grandes, por supuesto, para esta región de Colombia. Pero mire, usted también hace parte de una de las comisiones regulatorias de energía, sobre todo en el Caribe colombiano, y ahí me centro para hablar de empresas como Aire y Afinia. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la energía en esta zona del país? Cada vez más costosa, cada vez menos, el servicio es malo. ¿Qué decirle a esos colombianos que nos están viendo en el Caribe, que son usuarios de estas empresas? Bueno, digamos, uno de los problemas más serios que tenemos en el país y en el Caribe es ese modelo energético. Como se logró privatizar, sabemos que ese Estado social de derecho, como la educación, la salud, todos los derechos que nosotros tenemos como colombianos, lo privatizó y inició con ese huracán privatizador de César Gaviria, lo siguió Uribe y todos esos otros gobiernos. Allí privatizaron también los servicios públicos, pero a nosotros los caribeños nos pusieron una sobrecarga, y es que en el gobierno de Duque
el Congreso de la República aprobó un porcentaje mayor para pago para nosotros, los del Caribe, que llamaron la opción tarifaria. Y eso nos tiene pagando unas tarifas súper altas todas las clases sociales del Caribe colombiano. Por eso lideré un debate de control político donde logramos demostrar que la clase política tradicional de la costa atlántica, esos clanes políticos que hay allá en Barranquilla, en Córdoba, en Sincelejo, en Cartagena, están detrás de las empresas que prestan el servicio de energía, de aire y Afinia. Y ese debate pues logró desmantelar esa realidad, pero ellos también son los dueños de las generadoras de energía. Esos servicios públicos que eran públicos y que una sola empresa como Corelca prestaba todo el eslabón de la producción para que la energía llegara a nuestros hogares, la clase política del Caribe colombiano la dividió entre los que generan la energía, que son los que más ganan y los que nos hacen el recibo mucho más costoso, los que distribuyen, los que la comercializan. Cada uno de estos políticos tradicionales están allí encubiertos y no tienen pagando eso. ¿Cuál es la solución? Porque voy al corte. Sí, la solución que ya la ha planteado el gobierno nacional es la transición energética. En el Caribe colombiano nosotros somos potencia de energía limpia, porque tenemos el mejor aire, el mejor sol, el mar, que todo eso son generadoras de energía. Y el gobierno nacional por eso está planteando las comunidades energéticas. Una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Sales del colegio con muchas expectativas, pero una pregunta te detiene. ¿Vas a prestar servicio militar? Pues buenas noticias. El gobierno del cambio creó el Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar. Podrás contribuir a la paz y elegir entre 11 modalidades diferentes. Recibirás tu certificación equivalente a la libreta y una remuneración económica. Tú eliges. Más información en www.presidencia.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hoy en Entrevistas con Alma de País, el alma de Dorina Hernández, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Ella es una líder palenquera quien cuenta, escuchen esto, con un magíster en Educación Comunitaria y doctorado en Ciencias de la Educación y Pedagogía Social. Fue galardonada también con el Premio en Gestión Cultural por el Ministerio de Cultura de nuestro país, un reconocimiento que sin duda la subraya como una líder destacada en promocionar y preservar la cultura. Déjenme les cargo un poquito el alma, esa alma palenquera que sin duda la habita. ¿De qué están hechos los palenqueros? ¿De qué está hecha el alma palenquera? Bueno, sí, nosotros en Palenque tenemos una cultura muy fuerte étnica y creo que esa alma palenquera está en un elemento que nosotros tenemos que se llaman los cuadros. ¿Qué son Macuagro. Los cuadros son la forma de organización de nosotros en Palenque. Y eso indica que, a diferencia como se mira en el resto del país y en lo que uno llama Occidente, que la vida inicia en el embarazo. La vida de un palenquero, su ciclo de vida inicia en los cuadros, que es la forma de organización social, donde un grupo de jóvenes, desde que estamos preadolescentes, nos organizamos por sectores. Y esa organización es la que se encarga, es como la institución natural sin paredes, donde se socializa, se mantiene la lengua palenquera, los rituales fúnebres. ¿Y de qué depende pertenecer a uno u otro? Como grupo de edades, Y entonces cada cuadro de esto tiene, por generación, tiene su jefe, tiene una disciplina, tiene un reglamento, y eso es lo que realmente nos hace ese espíritu, porque imagínate, no, es como ir a una escuela, es como ir a una universidad. No, es una identidad, es una dentro de la identidad. Dentro de la identidad que soporta el que podamos seguir manteniendo esa historia de resistencia, esa historia de libertad, ese orgullo. Mire, cuando uno se imagina San Basilio de Palenque, piensa en las palenqueras, ¿no? Claro. Con su turbante, con su palangana, claro. ¿Cierto? Esa es realmente la imagen, no solamente que conoce el país, que conoce el mundo. ¿Qué es la mujer para los palenqueros? Claro, mira, las mujeres palenqueras somos ese símbolo de lo que significa Palenque.
Y Palenque, el significado de Palenque, territorio Palenque, es libertad y dignidad. Y las mujeres encarnamos esa libertad, esa dignidad. Por eso la mujer palenquera no busca para ir a un servicio doméstico, sino que prefiere emprender su propio negocio con las características como lo hacen en África, cómo se negociaba, cómo nace el comercio también desde África. Nosotros seguimos con esa tradición de independencia. Mira, la mujer palenquera tiene que ser trabajadora. Desde los cuadros que te estoy diciendo que es la forma de organización nacional, nace nuestro liderazgo y no puede estar dependiendo de nadie, de un hombre, porque pierde su valía. Eso me gusta. Pierde su valía. Y hay una palabra en lengua palenquera para indicar eso, que es pelo chofere. ¿Qué es qué? Pelo chofele. Pelo chofele es la mujer que no tiene su estatus, porque no trabaja, porque no es independiente, porque no es lideresa. Entonces nadie quiere ser como esa categoría pelo chofele de inferioridad. Entonces eso es lo que significa, y por eso nosotros somos esa gran vitrina turística de Cartagena, del país, el cual hoy reclamamos también una dignificación. Claro. No solo para salir como ahorita con la reina nacional, ni cliché en la foto, no para solo las postales. No solo un adorno, por supuesto, sino que realmente necesitamos que tengan sus prestaciones sociales, que tengamos unos sitios dignos. Todavía la mujer palenquera sigue vendiendo en Cartagena con un banquito, porque no ha habido una atención, una política. ¿Pero se está trabajando en eso? Entonces estamos trabajando firmemente para que esa mujer que es libertaria y digna, sus condiciones laborales, culturales y de vida se compadezca con lo que realmente somos. Bueno, pues ojalá sigan en esa tarea, y usted que hoy tiene la camiseta puesta y sobre todo la responsabilidad muy grande del pueblo palenquero, pues saque adelante todos estos proyectos. Ya para finalizar, usted crece por un tiempo de su niñez en Cartagena, pero luego de la muerte de su padre, su mamá, Lorenza, doña Lorenza, la lleva de nuevo a San Basilio de Palenque. ¿A qué sabe su niñez? Bueno, mira, nosotros en Palenque, digamos, como no había hospitales ni fuentes de trabajo, nuestros padres pues salían a Cartagena. Y bueno, yo tuve la oportunidad de muy niña de nacer y poder tener los primeros años de vida entre Palenque y Chambacú. Chambacú, que es un barrio sí, que está allí en el centro histórico de Cartagena, y que este escritor, Manuel Zapata Olivella, escribió uno de los libros, digamos, muy célebres, que es Chambacú, Corral de Negro. Nosotros vivíamos allí en Chambacú. Chambacú prácticamente fuimos desplazados porque la élite cartagenera en ese momento consideró que tantos negros ahí en el centro de la ciudad afeábamos eso. Entonces nosotros ya nos fuimos de manera permanente para Palenque, y allí pues tuve pues mi niñez un poco entre Palenque y Cartagena, porque luego de Palenque regresé nuevamente a Cartagena a estudiar, porque solo había hasta cuarto de primaria en Palenque. Entonces me he debatido allí, muy interesante, porque, bueno, una mamá, una matrona palenquera que vendía las frutas. Lorenza, ahí en el Arsenal, donde está el centro de convenciones, que era el mercado pues, que había ya antes de que lo trasladaran hoy a Basulto. Y mi papá era un buceador palenquero, un buceador profesional, conocido como el Yat Hernández, porque era muy bueno con el Yat. Entonces, bueno, ahí también heredamos esa historia libertaria, esa de los cuadros, pero también esa templanza de esos padres. Pero se le nota, representante Dorina, gracias por haber estado con nosotros, por traernos un poco de lo que es y significa su pueblo, y por supuesto este proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que por el bien de Colombia pues se haga realidad, y que de ahí pues se desprenda realmente una educación alrededor de la inclusión y la no discriminación en el país, un orden justo. Gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Realmente lo que queremos es que pues podamos cambiar ese lema del escudo como identidad nacional, pero que también las leyes de este país sean basadas en la justicia social, que los poderes en este país también sean basados en la justicia social, en la equidad,
que la administración de este país no sea atendiendo a porque es de mejor clase social o de mejor cultura, sino que realmente haya esa equidad. Y en eso estamos avanzando con este proyecto de ley que busca modificar para que sea libertad y orden justo, y con todas las demás reformas sociales que vienen a complementar todo este paquete de justicia social para nuestro país. A usted mil gracias por su atención. También nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.